Radio. Bien, regresamos luego de los comerciales, 16 minutos ya pasaron de la 1 de la tarde, avanzamos en el programa y vamos a saludar a nuestro próximo invitado, está acá en el estudio, lo habíamos adelantado, incluso algunos temas que vamos a abordar en esta entrevista, el concejal Carlos Aparicio, de Unión por la Patria. Concejal, bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes, buen viernes, ¿no? Buen viernes, cerramos la semana ya. Cerramos la semana y que no es poco. Carlos, varios temas en la agenda para hablar con vos en esta entrevista, que nos va a demandar un tiempo. ¿Tenés tiempo? Sí. Tengo tiempo. Pero hay un tema que me parece que, sin desmerecer los otros, tiene una centralidad no solamente política, entiendo, fuerte, pero porque tiene que ver con los jubilados del PAMI, ¿no? Hay una denuncia fuerte que venís haciendo con respecto al manejo del PAMI en Santa Cruz contra el diputado Jairo Gomán como responsable, ¿no?, de la Libertad Avanza en la provincia. Contanos, porque sé que estás en ese tema. Bueno, es una cuestión que la venimos trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Y la verdad que las denuncias que no se dan solamente en nuestra ciudad, sino de que vemos que se empiezan a replicar en distintos puntos de la provincia, y creo que lo que culminó con la necesidad de solicitarle al cuerpo que nos podamos expresar y fijar una postura, porque quien no fija una postura en algún punto es cómplice, y yo no voy a ser cómplice de aquellos que maltratan a nuestros jubilados, de aquellos que destratan a los jubilados, que los hacen sentir que no están en la agenda de nadie. Y la verdad que eso me dolió mucho porque hace un par de años atrás, en una reunión con muchos jubilados, cuando veíamos que desde todos los ámbitos del Estado los convocaban, ¿no?, para escucharlos, y decían ellos mismos, che, estamos en la agenda, ¿no? El adulto mayor está en la agenda. Bueno, vemos que lo que pasó en Río Gallegos y cómo se los maltrató a los vecinos jubilados de la cuenca, merecía un repudio y que nos podamos manifestar y que lo podamos dejar en claro que nosotros no vamos a ser cómplices. Este Consejo Deliberante, por lo general, ha tomado siempre una postura, ¿no? Es cierto que he sido parte de las mociones para que eso suceda, pero creo que no lo podemos dejar pasar por encima. Hay una realidad y hay responsables claros, ¿no? Y lo decía en la sesión, tiene nombre y apellido, ¿no? La máxima responsable a nivel provincial es Paula Álvarez, que la vemos con gran capacidad para interactuar en las redes sociales, pero la vemos con poca capacidad de gestión para escuchar a los vecinos. Si no, vamos a preguntar a los jubilados nuestros de acá. Vamos a preguntarle a don Fonti a ver qué piensa. Le preguntemos a don Jorge Garzón qué piensa. Bueno, ellos se han movilizado hace algunos días atrás. La verdad que... Y Álvarez, me parece, nunca vino caleta, ¿no? Tiene la responsabilidad y... Más allá de eso, yo no, creo está que bien, pero tiene digo, la capacidad. ¿viste? Si no conoces, ¿no?, en el lugar, ¿no?, la responsabilidad que tenés como funcionario, difícilmente puedas solucionar algo, digo. Bueno, eso tiene que ver igual con la designación de personas que no tienen las herramientas necesarias ni la formación para ponerse al frente de una institución, de un organismo que demanda de un compromiso y una vocación de servicio que no es menor. Entonces me parece que esto lo tendríamos que decir. Yo no voy a ser parte de aquellos de ese sector que prefiere guardar silencio, porque parece que es más fácil no meterse en nada, no tener costo político, ¿no? Yo veo que hoy la gran opción del 90% de los actores políticos es no tener costo político, no decir nada. Total, dice, ¿qué tengo que ver yo con esto? Dice, no hacerse cargo de temas sociales fuertes, además. Digamos, y hay que ponerse al frente de esto y poder trasladar, si no somos nosotros quienes fueron privilegiados con la oportunidad de ocupar una banca de un consejo deliberante, si no son los representantes de cada localidad. Por eso creo que esto se tiene que replicar en todos los consejos deliberantes, en la propia Cámara de Diputados. Creo que debemos nosotros levantar la vara de la discusión. Debemos exigir el trato que se corresponden y el servicio que se corresponde para estos beneficiarios. Y la responsabilidad política, vos decís, la tiene Jairo Guzmán en Santa Cruz. Por supuesto, pero de eso no hay duda. No hay duda. Y que viene en consonancia con esto que hablamos y planteamos, de un gobierno que gobierna con crueldad, que no gobierna pensando en el otro, que gobierna pensando en los números,
que el ex se le cierre. La verdad que yo creo que tenemos que partir desde otro lugar y espero que esto lleve a tener un gesto de grandeza y por lo menos preventivamente hay que apartar a los funcionarios que no cumplen con su función. Y esto te lo digo en todos los ámbitos, a nivel provincial y a nivel local también, ¿no? Cada vez que un funcionario es denunciado tiene que ser preventivamente apartado de su cargo, ¿no? Yo creo que si nosotros no tomamos la voz de aquellos que están sufriendo la vulneración de derechos, de aquellos que están siendo privados de poder tener el beneficio que les corresponde y que nosotros no honremos a aquellos vecinos que fueron gestores y promotores del desarrollo de esta provincia, de esta ciudad, me parece que tenemos que rever qué queremos hacer. Yo tengo claro qué quiero hacer. Yo quiero estar del lugar correcto. Quiero estar con el vecino. Quiero estar con aquellos que son el sector más vulnerable, ¿no? Y los adultos mayores es un sector vulnerable. No es la única denuncia que has hecho en las últimas horas, los últimos días puntualmente, porque también entiendo que hiciste declaraciones con el caso español, que también ha tomado estado público los últimos días, porque el exdiputado, que está siendo investigado por la justicia, el gobierno lo nombró, el gobierno de la provincia lo nombró en un cargo, y pese a que hubo cuestionamientos públicos, políticos, sociales igual, entiendo que el gobierno avanza con ese tema, ¿no? ¿Qué noticia tenés con respecto al caso del exdiputado? Mira, yo creo que esto es muy claro. Nosotros tenemos que tener la capacidad de fijar una postura. Ayer fue que nos juntamos, o antes de ayer nos juntamos con la mesa de mujeres acá de nuestra ciudad, el mensaje es muy claro. Yo tomo los mensajes, ¿no? Y los traslado y le doy una formalidad que es a través de un repudio. Entonces me parece que no tenemos que ser ni cómplices ni avalar, porque yo entiendo que muchos tengan una subordinación con el gobernador, que es su referente político, pero creo que también pueden tener la capacidad de decir, de no compartirlo, ¿no? Esa designación. Y no los hace ni menos ni más. Es más, creo que es un gesto de grandeza. Charlaba con un edil y me decía, bueno, mira, acá no tenemos la mayoría parlamentaria para poder lograr la aprobación. Pero las peleas, ¿viste? No son simplemente para ganarlas, hay que darlas. Y a mí me pasa lo mismo, siendo el sector de la oposición y sin tener esas mayorías parlamentarias, que en muchas ocasiones logramos obtenerla, el acompañamiento, lo planteo y se lo decía a los integrantes del Consejo Deliberante. Los quiero escuchar. ¿Qué opinan? Pero que no justifiquen el actuar por una cuestión de lo que... Porque si no entramos en la misma discusión del gobernador, ¿no? Que todo lo mal que hace lo justifica por lo que estuvieron antes. Y como si eso sería una herramienta de gestión. Entonces me parece que con esto tenemos que ser claros y fijar postura. Bien, Carlos, tengo un abanico de preguntas para hacerte, pero no me quiero olvidar de nada. Hoy charlaba leí una introducción, la editorial del programa, que formaba parte de la apertura del programa de hoy, te decía con respecto al tema de lo que está pasando en una nueva situación de conflicto en la municipalidad con los empleados municipales por el tema de las ART y la escasa información pública que hay con respecto a este tema, porque se lo preguntás a Lacroix, que es el abogado del sindicato, a los propios delegados de la mesa de negociación o a algún integrante del sindicato y te dicen, bueno, esa información, hay mucha información que no tienen. ¿Ustedes los concejales tienen información? ¿Cuánto se está debiendo el tema de la ART? ¿Cuál es la erogación mensual? Digo, pues indudablemente es algo que el gobierno municipal hasta acá no ha podido resolver, ¿no? Y más allá de los números y de esa información, es el peligro en el que se está. Claro, bueno. ¿No? Se está desempeñando la actividad. Eso es central, eso es central. Entonces me parece que ahí es donde radica la incapacidad de poder abordar cuestiones que hacen al giro normal y al funcionamiento de un ejecutivo. Yo veo las manifestaciones del representante legal del gremio y la verdad que las comparto. Comparto, te diría prácticamente en su totalidad, porque quien tendría que impartir de alguna manera imparcialidad
y buscar la manera de que se resuelva la situación no avanza en ese sentido. Entonces, claramente hay situaciones que tienen que ver con la falta de transparencia a la hora de informar. Nosotros tenemos la información a medida que la vamos requiriendo por la traslado y la presentación que se hace al Ejecutivo, pero la realidad es que nosotros lo que tenemos que bregar es porque el empleado tenga la cobertura necesaria. Ujú. Bueno, ¿y vos crees que este tema, este conflicto se pueda solucionar rápidamente? Digo, porque, bueno, ya lleva varios días, hay una especie de acuerdo entre la propia municipalidad y el sindicato, por el cual, bueno, aquel que no va a trabajar, hay un exceso de actividades como, ¿no? Que está acordado, digo, pero bueno, ahí hay algunos sectores donde la municipalidad no puede dejar de brindar los servicios. Por ejemplo, el tema en el tema de la recolección de residuos, ahí el Estado municipal tiene que estar sí o sí. Hay un riesgo enorme. Bueno, hay servicios que son esenciales, Sí. pero para que se pueda andar tiene que tener la cobertura necesaria. ¿Dónde más que en ese sector? Pero no la tiene. En el riesgo, ¿no? Y lo que asombra igual es cómo se naturaliza por parte del dependiente el ir a trabajar en esas condiciones. Sí, Nos demos claro. cuenta cómo empieza a bajar la vara e incluso de la defensa de los derechos, de sus propios derechos, porque es el propio trabajador quien está permitiendo la vulneración, si se quiere, porque cuando vemos un representante que sale a avalar, ¿no?, este accionar, entonces me parece a mí que sin duda tiene que ver con el contexto en el que vivimos igual, ¿no?, donde la falta de un programa de gobierno y de prioridades necesarias para el normal ejercicio de la administración pública, bueno, nos lleva a vivir esta situación. Carlos, te corro de tema. Te decía que tenía varias preguntas para hacerte. Y también sé que estás trabajando ahí con algunos pedidos de informes, puntualmente con servicios públicos, ¿no? El tema de. Yo hace poco me enteré que Caleta, no estamos más, por lo menos por ahora, en el interconectado nacional, ¿no? Porque o si estamos conectados con la línea de 66, no sé cómo funciona el sistema, pero digo, no está la línea de 132, ¿no? Funcionando. Presentamos, ¿Cómo es el en la tema? última sesión, presentamos un pedido de informe a servicios públicos para que pueda dar esa información al Consejo Deliberante. Tenemos que el transformador de 132 kV no está funcionando y que es un transformador que tendría que tener una durabilidad de 30 a 40 años con el mantenimiento necesario. Y no tiene más de 5 o 6 años que está en funcionamiento. Bueno, y eso genera que se brinde un servicio de menor Claro. calidad de lo que podríamos tener. Entonces, Sí. bueno, lo primero que vamos a hacer es esperar que nos den la información necesaria y en base a eso, bueno, seguiremos avanzando. Pero bueno, es una realidad que marcas. Y otro tema que tiene que ver directamente también con servicios públicos, que también lo venís denunciando, tiene que ver con el tema de los derrames cloacales en la costanera. Tema que nos genera mucha preocupación, porque además, lógicamente, no sos el único. Hay ONG preocupadas, los propios vecinos que, tienen los que viven en el lugar, ni hablar, ¿no? Digo, pero es un lugar además donde va todo el mundo. Es una situación muy compleja, muy complicado, porque no solamente ¿no? Está el tema de los derrames, sino la contaminación y el riesgo para la salud de la gente. Sí, yo creo que ahí es importante ver la valoración y la incidencia que tiene, ¿no?, en el ambiente, a nivel sanitario, a nivel social, ¿no? Esto es una problemática de larga data, no tiene que ver con, digamos, una cuestión que surge en este momento, pero que sí debe ser abordada. Porque si nosotros, por un lado, estamos llevando una propuesta de poder tener una ciudad que empiece a tener una proyección en el turismo, no podemos tener las situaciones que tenemos hoy en nuestra costa. Imposible pensar que un turista va a ir, ¿no? Pero lo vemos hoy, caletense, no hace más de 2 meses hubo una competencia de aguas abiertas, teniendo a 200 metros, bueno, y eso es lo que tenemos, y lo charlo con los referentes de distintas organizaciones. Perdón, Carlos, la gente que se dedica a la natación y que hace poco algunos compitieron en el torneo internacional en el Calafate, ante la imposibilidad de poder entrenar en la pileta, que no está, sigue sin funcionar, ¿no? ¿Entiendo? Sigue sin funcionar. Sin funcionar. Tuvieron que entrenar en mar abierto, en toda esta zona donde está
¿no? Con toda esta contaminación. Sí, y aparte lo que implica, ¿no? La contaminación socialmente igual. Y más allá de que dice, bueno, esto existe hace un montón de años. A ver, está hoy el problema, bueno, y tenemos hoy la responsabilidad, bueno, lo pongamos en la agenda. Porque por un lado, y yo Hubo un también lo... anuncio el año pasado del gobierno, ¿te acordás los anuncios que hizo el gobierno de la provincia el 1 de mayo? Con obras para las distintas Mm. localidades, estaba en carpeta, o el anuncio por lo menos, de una nueva planta potabilizadora de residuos locales en Caleta y la reparación de la que está abandonada hace mucho tiempo en la zona sur. Nada de eso pasó tampoco en todo este tiempo. Digo, Y es parte de lo que nos vamos acostumbrando, lamentablemente, ¿no? A esto de los incumplimientos de los grandes anuncios históricos. ¿Te acuerdas esa palabra? Creo que la dejaron de usar, pero usaban mucho que era algo histórico. Y la verdad que lo histórico es la decadencia en la que estamos. Histórico es los niveles de discusión que tenemos. Eh, Creo que hay muchísimas demandas, que tenemos que empezar a entender que oposición y oficialismo tienen que darse el lugar para sentarse, partir de las discusiones, del disenso, para encontrar ese punto de consenso que nos permita avanzar en qué vamos a hacer. Hay muchísimas cosas que tenemos que poner un orden de prioridad y nuestra ciudad, lamentablemente, ¿y quién pone la prioridad, el orden de prioridad en Caleta? Nadie. ¿Digo, no? bueno, Me da la mira, sensación a yo, mí, yo es una entiendo de que lectura mía, ¿no? la responsabilidad primaria recae en cabeza de quien conduce los destinos de la ciudad, que es el intendente. En otro orden lo tenemos los concejales. Yo tengo la Nunca lo escuché al tranquilidad. intendente hablar sobre este tema, de la contaminación, de los derrames, Bueno, no sé si capaz que está muy preocupado, yo, pero yo digo, te no, digo, públicamente no lo escuché. yo tengo la tranquilidad que vos vas a poder poner en juicio de valor el trabajo legislativo que tiene mi bloque, las preocupaciones que hemos trasladado, que son las preocupaciones del vecino, las propuestas que hemos hecho, que en cada sesión acompañamos un proyecto de ordenanza como mínimo, porque para que se empiece a discutir, para que lo podamos trabajar. Llevamos los reclamos y los pedidos de informe a nivel provincial y a nivel local. Yo creo que la función que tenemos hoy la llevamos adelante. Seguramente no alcanza, ¿no? Porque nos toca hacer oposición, porque nos toca un lugar que sin dudas es complejo a la hora de poder concretar, pero sin dudas tengo la certeza que estamos sembrando el camino para proyectar el futuro, ¿no? El día de mañana alguien va a agarrar y va a decir, che, mira, acá hay una ordenanza que creaba un registro único de personas con discapacidad. Hace 2 o 3 días lo hablaban a nivel provincial, que sancionaban el marco reglamentario. Bueno, acá lo tenemos, hay que reglamentarlo. El registro para las acompañantes terapéuticas, lo hicimos, está la ordenanza. Bueno, hay que trabajarla, hay que reglamentarla. Vamos poniendo a disposición de nuestra ciudad distintas herramientas que nos permitan avanzar, ¿no? En cuanto a la planificación, la organización, pero bueno, lo que es cierto es que lo que no hay una ausencia de un programa de gobierno, ¿no? Entiendo de que es un contexto complejo, de que económicamente no estamos en el mejor de los momentos, pero también se puede forjar lo que son las bases para algo que venga a futuro. Claro. Bueno, el tema es que sí, la crisis puede ser una excusa, digo, pero digo, no, más allá de eso, indudablemente hay que seguir buscando respuestas Mira, lo que o salir falta, de la consultura, porque hay temas que no pueden, lo podemos dejar ahí sin abordarlos, y en algún momento estos temas hay que solucionarlos. lo que falta es capacidad de gestión, ¿no? Gestionar a nivel provincial, articular a nivel nacional, salir y ver qué posibilidades tenemos para nuestra ciudad. Y pensar que nosotros tenemos que defender los intereses de nuestra localidad. Pensarnos incluso quizás regionalmente en la defensa de esa necesidad y esos intereses. Pero bueno, hasta que eso no suceda va a ser muy complejo. ¿Qué pasó con el tema? En la última sesión entiendo que, y lo charlamos con vos en la previa acá también en la radio, en el programa, con respecto al tema de el horno crematorio. ¿Hubo respuesta? Sé que hiciste el pedido, ¿no? De informe. No tenemos respuesta de los pedidos que hicimos anteriormente con respecto al resultado que arrojó el impacto ambiental encomendado a la universidad de nuestra ciudad. También se lo hemos solicitado a la universidad, espero que nos puedan dar contestación a ese pedido. No sabemos qué pasó con el horno en sí, si se
concretó la adquisición del mismo, y estamos hablando del patrimonio municipal, ¿no? De todos los caletenses. Queremos saber qué pasó con el emplazamiento. Finalmente va a estar en el actual cementerio, un cementerio que, para ser sincero, a la fecha, ayer me reuní antes de ayer con Carmen Ceballos, Sí. y todas esas promesas que se habían hecho para mejorarlo quedaron... Porque Carmen es una vecina que había generado una serie de reclamos y entiendo que, bueno, se reunió con el intendente igual, entiendo en algún momento, La ¿no? Con recibimos algunos nosotros, la funcionarios. recibió Iris Casas, y después hicieron un recorrido con funcionarios Sí. donde sobraron las promesas y los abrazos, pero la realidad es que seguimos en el mismo No hubo avance. lugar en el que estábamos. Entonces lo que pedimos, bueno, sobre eso por la vecina, ¿no? Que la verdad que movilizarse, juntar 200 firmas para poder solicitar que se ponga en agenda la situación que atravesaba un cementerio con vandalismo, con hurtos, con distintas cuestiones que, bueno, que atravesaron lamentablemente muchísimas familias. Entonces me parece que era un tema, y incluso lo puse en valor cuando se hizo el recorrido. Bueno, lamentablemente pasaron los meses y no hay respuesta por ahora. Muchos temas, ¿no? Que están pendientes, que no se resuelven, que quedan de ahí, quedan, ¿no? Como en el aire, ¿no? Pese al, bueno, el reclamo puntual de algunos vecinos o de organizaciones, digo, todas situaciones que a los caletenses aparentemente nos cuesta, ¿no? Encontrarle un camino, una solución. Sí, la verdad que hay una agenda, y hay digamos, hay una expectativa muy alta, ¿no? Uno agarra igual todos los anuncios, y creo que esto le pasa a nivel regional a nuestra sociedad, que todo lo que se le promete, ¿no? Genera mucha expectativa. Y la verdad que cuando se hablaba de un consorcio del agua para resolver la problemática, seguimos con la misma crisis del agua. Sí. Cuando se habló Me preocupa el verano que viene. de generar digamos, mayores posibilidades para la comunidad con la instalación de un parque eólico, no lo vimos. La instalación de la balanza para el ingreso a nuestra ciudad tampoco se concretó. Hubo movimientos de tierra, me acuerdo yo. Ahí Bueno, el ingreso, ¿te acordás, no? hay La muchísimas caleta. cosas que generan, ¿no? Esta situación de incertidumbre, y que necesitamos saber qué pasa. Quizás, hay que decirlo, tiene que ver con una imposibilidad a la hora de poder gestionar los recursos para avanzar. Quizás tiene que ver con alguna cuestión que desconocemos, pero el tema es ese, tener la información para poder ver de qué manera podemos aportar a concretar, porque la verdad que todos queremos que se concreten cosas positivas para la ciudad, que podamos avanzar. Creo que está lejos de cualquiera de los ediles entorpecer, sino al contrario, ser parte de la solución. Carlos, entiendo que forma parte de tu agenda. Pregunto, que dentro de algunos días nada más tenés previsto viajar a Río Gallegos. ¿Me podés adelantar algo? Porque entiendo que hay una agenda política importante que vas a desarrollar. Bueno, yo trabajo muchísimo con los diputados, ¿no? Creo que es bueno con los de nuestro sector político y con otros diputados de distintos sectores también. Creo que es fundamental tratar algunos temas que tienen que ver y que atraviesan a toda la comunidad, no solo a Caleta. Obviamente esto va impulsado por los vecinos de nuestra ciudad, pero creo que tenemos que presentar una propuesta y un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que permita una protección integral del salario de los dependientes de la administración pública, de los que están centralizados y descentralizados. Entiendo de que hoy el sobreendeudamiento está llevando hasta una situación emocional a nuestros vecinos. Esto lo vivo todos los días con vecinos, no sé si recordás los distintos reclamos que tuvimos sobre el Banco Santa Cruz, Sí. que motivó también que nos podamos reunir con los representantes del banco, pero la verdad es que las situaciones siguen y quizás estamos peor que antes. Entonces creo que es fundamental ponerle un límite, y ese límite lo podemos hacer desde la Cámara de Diputados, y confío plenamente en todos los diputados. Creo que hay una comunidad que va a esperar una decisión, un accionar que los proteja, que proteja al vecino, que proteja al trabajador de la administración pública, que ha perdido la capacidad de disponer de su salario. El salario tiene un carácter alimentario, y hoy ese carácter se ha perdido. ¿Por qué? Porque el vecino va a ver su recibo de haberes, en realidad va al cajero, ve su cuenta y se encuentra que está con el 80 o el 70 o el 90% de su salario comprometido.
porque tiene préstamos para pagar la tarjeta, porque se fue llevando por el acceso y la libertad que se dio para poder tener justamente el acceso a préstamos que el vecino... Sí, que es una parte del problema. El tema, lo más grave es que los intereses que te cobran los bancos, ¿no? Porque el gobierno nacional lo primero que hizo fue liberar ¿no? El tema de las tasas, y los bancos te cobran cualquier cosa. Eso también hay que decirlo. Claro, si por no eso, es que bueno, gente... y hay que decirlo que el banco que administra los ingresos de gran parte de los trabajadores provinciales es el Banco Santa Cruz, y hay que ponerle un límite, como Claro. lo han hecho otras provincias, ¿no? Eso creo que es fundamental. El proyecto de ley que proteja... Vas a pedirle eso. Claro, que lo voy a presentar que puedan ponerlo a consideración y que se pueda llevar y tratar y que tome estado parlamentario. Después, otro de los proyectos que creo que es necesario es poder garantizar el sostenimiento del servicio para los vecinos de energía y de gas. Nosotros a nivel local hicimos un instrumento, notificamos a servicios públicos, a la fecha no tuvimos ningún tipo de respuesta. Creo que está en manos de los que tienen la decisión de poder hacerlo, y que todo aquel que está atravesando una situación de morosidad, pero que va más allá de solamente ese sector vulnerable, sino que hay que acompañar al vecino, también analizar el tema de los comerciantes. Estamos atravesando una situación muy compleja, entonces creo que este proyecto se va a sumar a otros proyectos que ya están en la Cámara que tienen un espíritu similar. Y en tercer lugar, quiero presentar un proyecto para que se pueda decretar la emergencia costera en nuestra ciudad. Un poco por lo que hablábamos recién, ¿no? El tema de los derrames, el tema de la contaminación. Si nosotros nos queremos pensar con una ciudad que sea una alternativa, que este mar nos presente una alternativa para el futuro, la tenemos que cuidar. Ese recurso que tenemos, esos más de 5 kilómetros de costanera que tenemos, lo tenemos que cuidar. Hoy, ¿cuántas bajadas tenemos? ¿Cuántas escaleras quedan? Sí, pocas. ¿Por qué? Pocas. Porque la erosión, ¿no? Sí. de los años va generando que perdamos ese desarrollo urbanístico. Entonces, esto solo no lo podemos hacer, ¿no? Yo lo presenté a nivel local, está ahí aguardando su aprobación. Bueno, ahora lo voy a poner en consideración también de la Cámara de Diputados, y seguramente puede servir para otras ciudades costeras que estén atravesando una situación similar. Creo que poder poner una agenda provincial, las problemáticas que tenemos nosotros, y poder regionalizarlo, ¿no? Porque, a ver, hay situaciones que atraviesan y golpean la puerta, el tema de la imposibilidad de pagar lo que te viene de gas, lo que te viene de la energía, sí, que sube todos los meses, además, golpea ¿no? la puerta de todos Sí. los vecinos santacruceños, no solamente a nosotros. Uh-huh. Y lo mismo pasa con imposibilidad de poder afrontar estos descuentos que se hacen, que más allá de ser voluntarios, rompen la posibilidad de poder decidir sobre qué hago con mi dinero y con mi salario, y va y atenta contra este carácter alimentario consagrado que tiene que tener el salario. Entonces me parece a mí que son temas que lo vamos a llevar para poner en consideración y que deben ser parte de la discusión permanente. Carlos, el último, no tengo mucho más tiempo, hay más preguntas para hacerte, pero estás trabajando también hace un tiempo largo legislativamente con respecto al tema de la participación de los jóvenes en la política. Te pregunto eso para ir cerrando. Mira, creo que lo que es fundamental igual es poder acompañar a las juventudes y entender de que no va a ser lo que nosotros pensemos para ellos, sino lo que ellos quieren y necesitan de nosotros. Entonces, a partir de lo que fue la experiencia de Concejal por un Día, queremos proponer un programa de debates juveniles. Es decir, que de acuerdo al interés que se tenga sobre el tema que se quiera y poderlo trabajar en conjunto, generar un programa y un acompañamiento para que se den eso. Necesitamos que nuestros pibes tengan la capacidad de expresarse, que tengan una defensa de sus ideas que parta de la discusión, del disenso, que no se den como herramienta o como moneda de cambio la violencia para discutir las diferencias, ¿no? Yo quiero pibes que tengan la capacidad, que mañana sean concejales y tengan la capacidad de agarrar una banca en consejo y defender las ideas que crean, que son necesarias para la comunidad. Y en el sector privado también, digamos, que nosotros podamos tener jóvenes formados, va a garantizar una mejor sociedad. Acá lo que nos va a sacar de todos nuestros males es la educación. Si nosotros tenemos pibes educados, y mañana vas a tener
un gobernador educado, vas a tener un comerciante educado, vas a tener una comunidad y una sociedad distinta. Si nosotros dejamos de lado la educación, si nosotros no acompañamos eso, y bueno, seguramente será acostumbrarnos a esto, ¿no? Que la vara sea cada vez más bajo, nivelemos para abajo en vez de ir para arriba. Ahora sí, la última. La interna del peronismo, se realizó el domingo, ¿no? En Caleta, mucha participación de los afiliados. Sí, la verdad que eso es muy importante. Creo que fue un momento... De las últimas elecciones, el número más importante. Sí, superamos ampliamente la última elección con la cantidad de afiliados que se acercaron a votar. Bueno, ahora una gran responsabilidad, ¿no? Lo que hablamos, empieza una construcción de un peronismo distinto. Confío plenamente en los compañeros, que se pueda ahora trabajar en la unidad del mismo, de este movimiento, y que seamos parte todos, ¿no? Creo que necesitamos de actores políticos que se comprometan, y bueno, sin duda desde el peronismo va a tener una gran responsabilidad para el futuro, que es de poder convocar a otros espacios también y formar parte de un espacio distinto que nos permita generar una propuesta y una alternativa para que el vecino nos vuelva a considerar en la posibilidad de poder conducir los destinos de la provincia, a los destinos a nivel local también. Carlos, por último acá te dejo un mensaje, escribe Nadia Sosa, ¿no? La presidenta del Partido Radical en Caleta, dice: quiero agradecer al concejal su expresión en referencia al caso Español. Así que bueno, ahí te dejo el mensaje. Bueno, un gran saludo para Nadia. Quiero decir que tomamos justamente los repudios de la Unión Cívica Radical, tomamos el repudio del PJ, tomamos también los repudios de distintos actores sociales y políticos, y en base a eso nos manifestamos y lo llevamos a consideración del Consejo. Carlos, gracias por venir. No, gracias a ustedes. El concejal Carlos Aparicio en Inforadio. Donde quiera que estés. En la bici, La limusina o el tractor. Todo el invierno 2026